En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Mi tema en este día, como ha sido anunciado, es acerca del discípulo del Señor, es decir, del verdadero discípulo del Señor. En esta parte vamos a tomar todo el capítulo 4, pero quisiera mencionar lo que hemos visto anteriormente. En los primeros dos capítulos, 1 y 2, haciendo un repaso, vimos lo que es el PESI, el propósito eterno, supremo, inalterable e inmutable de Dios. Y fue bien manifiesto con el himno de redención y también con el cántico del Cordero, que fue muy especial. Luego miramos el capítulo 3, que fue esa pausa que mencioné para meditar en ese propósito eterno y también en el gran amor de Dios, que fue el día del Señor anterior, hace 8 días. Ahora empezamos una segunda parte, que es del capítulo 4, 5 y 6 hasta el versículo 9, en el capítulo 6 hasta el versículo 9, que tiene que ver con aquello que nos lleva para vivir la vida cristiana, cómo aplicar, cómo responder a ese propósito eterno de nuestro Padre Celestial en nuestra vida personal, en nuestras relaciones, como iglesia, como familia, en fin, y proyectarnos hacia afuera en todo lo que sea necesario. Y luego termina el capítulo 6, verso 10, especialmente hasta el 18, está terminando para hablar de las herramientas que tenemos para hacer frente a los desafíos que tenemos en la vida. Y hay una conclusión al final, con los versículos 19 al final, sobre un saludo y demás cosas que son, a su momento las vamos a ver. Con estas dirección sobre lo que es el episodio completo de la carta a los Efesios, que es que hemos estado trabajando, creo que voy a trabajar inicialmente para en el camino ir estableciendo cómo vencer lo que mi hermano, lo que otros han denominado, pero especialmente se lo escuché a mi hermano Darro Miller, la esquizofrenia de los cristianos. También Nancy Pierce menciona de la esquizofrenia de los cristianos, algo que ya yo había entendido antes, pero que ahora esa palabra llega a ser muy clara. ¿Qué quiero decir con la esquizofrenia de los cristianos? Es la separación entre lo sagrado y lo secular. Muchas personas dicen, no, lo que es de la iglesia, lo que es de mi vida privada, en fin, eso es sagrado. Pero lo que es ya en el mundo, en todas las cosas que acontece, eso es secular. Realmente eso es lo que se ha denominado como el gnosticismo cristiano también, donde la parte sagrada habla de lo que es la Biblia, lo que es la vida cristiana, lo que es el devocional, lo que es el compartir el evangelio, lo que es muchas cosas que tienen que ver con el aspecto espiritual, dijéramos. Pero lo que tiene que ver con los aspectos materiales, decimos, eso no tiene nada que ver los principios cristianos. Hay que esperar que el mundo, para ello, nos establezca la agenda. Por eso hablamos de la esquizofrenia, porque trabajamos con dos direcciones. Con nuestro corazón estamos amando a Dios, pero con nuestra mente servimos al mundo. Espero que lo entendamos. Creer que la forma de pensar, es decir, es para lo privado, y luego otra forma para vivir lo público. Lo privado y lo público no son dos cosas distintas. Debemos en todo, en lo privado o en lo público, considerarlo sagrado, porque lo hacemos todo para gloria de Dios. No hay diferencia, que es uno de los grandes desafíos que tenemos y que en esta pandemia parece que el Señor la está utilizando para ser conscientes a los líderes del pueblo de Dios, a los líderes eclesiales especialmente, y luego al pueblo de Dios en general, porque nos preguntamos por qué Dios permitió lo que está permitiendo.
para corregir lo que está torcido en la iglesia, porque Dios nos ama con amor eterno. Y si nos ama con amor eterno, no nos va a dejar torcidos, va a buscar que nosotros caminemos como debemos caminar. Por eso yo quiero pedirle a todos mis hermanos del tabernáculo principalmente, y si hay de otras congregaciones que nos están acompañando, a todos, donde estén, todos los redimidos por la sangre de Jesucristo, que pongamos mucha atención a todo eso que se va a desarrollar, no solamente durante el tiempo de la epístola de los Efesios, sino que estamos desarrollando, vamos a continuar con el centro de pensamiento y liderazgo. Ahí profundizaremos mucho más esos temas. Dentro de poco yo quiero comenzar con la juventud de la iglesia. No he podido comenzar a darle la fecha porque estamos esperando algunos equipos que nos faltan para poder el sitio que vamos a utilizar de una manera muy especial. Ya les avisaré un poco más sobre eso. Así que ese desafío que estoy mencionando es lo que debe de ser la cosmovisión bíblica, no simplemente la cosmovisión. Porque cada uno tiene una manera de ver el mundo, de ver lo que existe, que es lo que podríamos hablar en términos sucintos, lo que es la cosmovisión. Cada uno tiene una forma de ver la vida, cada uno tiene una forma de ver el matrimonio, cada uno tiene una forma de ver sus negocios, de ver la política, de ver la vocación con la cual ha sido llamada, la ve con su propia forma de pensar, en fin, eso es su cosmovisión. Pero cuando hablamos de cosmovisión bíblica, es la manera viviendo conforme Dios ve las cosas, como Dios las decretó, como Dios las desarrolló, mejor dicho, y las quiere que las desarrollemos a través de nosotros, cómo ver la vida desde la perspectiva divina, no de la perspectiva humana, sino de la perspectiva divina. Cómo ver la familia como Dios la ve, no como el humanismo la ve, no como uno la quiere imponer en este momento. Cómo ver nuestros hijos como Dios los ve, cómo ver el trabajo como Dios lo ve, cómo ver la empresa como Dios la ve, cómo ver toda nuestra vida, no como el mundo lo determina, no como yo lo quiero, sino como Dios lo quiere. Eso es cosmovisión bíblica. Espero que podamos entender eso. Ese lenguaje que de repente para muchos es completamente nuevo, pero cada día el Señor nos trae más claridad. Hace más de 25 años, casi 30 años, que estoy pensando en eso, qué es cosmovisión bíblica, y cada día va ampliándose más y más mi entendimiento. Y estoy en contacto con muchos líderes en la tierra que estamos profundizando en ese tema. La cosmovisión bíblica tiene que ver con la redención de la cultura y con su efecto, esa cosmovisión, en las diferentes esferas de influencia de la sociedad, que tiene que ver con la economía, con el gobierno, con la familia, con la fe, con los medios de comunicación, con la educación, en fin, con las distintas esferas de influencia que Dios tiene trazado todo un diseño en su palabra. No dejó que el hombre lo haga como quiere, que haga con sus dones, sí, que lo lleve adelante, pero teniendo en cuenta los principios que Dios ha establecido. Por ejemplo, podamos entender entonces el alcance de la expresión que he mencionado otra vez en ese tiempo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y no lo amó en el sentido de dejarlo hacer lo que quiera, sino que le dio las pautas porque lo ama y quiere que toda la tierra pueda caminar en los principios que Dios ha establecido. Eso es una realidad que tenemos que tener en cuenta. Así que el Evangelio solo tiene un propósito muy especial, no el que hemos pensado, que es solamente llevar almas al cielo y vivir para no perder el cielo. Cuando yo me convertí, yo tenía esos dos énfasis. Por un lado, primero, tener un énfasis de llevar el mensaje de Jesucristo para que la gente que no conoce al Señor se salve. Eso tenemos que seguirlo haciendo, porque hay que predicar el Evangelio a cada criatura, como dice Marcos, el apóstol Marcos en su Evangelio en el capítulo 16, versículo 15, predicar el Evangelio a cada criatura. Pero el segundo aspecto era vivir de tal manera para no perder el cielo. La verdad, tenemos que vivir de tal manera, no porque podamos perder el cielo, sino porque a Dios no le agrada que vivamos fuera de su voluntad. Venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo.
Y espero que no los esté confundiendo mucho a los hermanos, porque no, como he dicho, en este tiempo quizás en el camino vamos a cambiar la situación, pero como tengo que utilizar este medio y no tenemos otro tipo de reunión, entonces tengo que utilizar las dos cosas a la vez. Así que no hay un evangelio para la vida privada y luego esa vida privada está divorciada de la vida pública. Hermano, el evangelio del reino o el evangelio de salvación es el que tenemos que enfatizar. Ser sal de la tierra y ser sal insípida que no sirve para nada, o ser luz del mundo y luego no alumbramos ni al vecino. A veces no alumbramos ni en la casa, ¿sí? O ser luz de lo que Dios quiere que seamos. Ustedes son la luz del mundo, dijo Jesús. Así que no hay división entre corazón y cerebro. Yo debo amar a Dios con todo mi corazón, pero tengo que amar a Dios con toda mi mente. Muchos aman a Dios con todo su corazón y está bueno, está bien, magnífico, pero no termina ahí. Ama a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo lo que Dios te ha dado y lo que Dios nos ha dado. Entonces no hay divorcio ahí. Así que tengamos en cuenta ese aspecto. Ese será el énfasis en el centro de pensamiento cristianos. Entonces, quiero que entendamos que los capítulos que vamos a mencionar nos prepara para la gran comisión, para poder ser reyes y sacerdotes, como lo dice el Señor Jesucristo en Apocalipsis, para que todas las naciones conozcan que Jesucristo es el Señor, como lo dice el apóstol San Pablo ahí en Romanos capítulo 16. Yo voy a mirar unos versículos aquí. Capítulo 16, versículo 20, dice el Señor: el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Escuche, Dios va a aplastar a Satanás bajo nuestros pies, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Y dónde están los pies? En el cuerpo. Entonces, todo lugar que pisare la planta de nuestros pies, Dios ha declarado es nuestra, pero tenemos que hacerlo en la voluntad de Dios, no en nuestra voluntad, no en nuestro deseo. Así que tenemos que ser muy cuidadosos en ese aspecto. Entonces, por ejemplo, en el versículo 26 nos dice este evangelio, que ese evangelio ha sido manifestado ahora y que por todas las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones. Escuche, la Reina Valera traduce a todas las gentes, que tiene que ver con las naciones. La Nueva Versión Internacional nos habla de que tiene que ver con las naciones. Se ha dado a conocer a todas las naciones para que las naciones obedezcan a la fe. Escúcheme, las naciones obedezcan a la fe. Si ustedes van más adelante en Apocalipsis, les doy unos textos para no estar mirando ahora porque el tiempo avanza. En el capítulo 15, versículos 3 y 4. En el capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 24. Y en el capítulo 22, versículo 2, nos habla de cómo las naciones serán restauradas y cómo las naciones van a ser ese instrumento para glorificar al Señor. Y Dios producirá en el árbol de la vida las hojas, como dice el capítulo 22, verso 2 del libro de Apocalipsis, para la sanidad de las naciones. Es decir, las naciones siempre tienen un lugar muy especial en el corazón de Dios. Tengámoslo en cuenta, igual debe ser para nosotros. Muy bien, después de esta larga introducción, quiero que vayamos al libro de Efesios. El libro de Efesios en el capítulo 4, perdón. Y vamos a mirar el capítulo 4, que nos habla de muchas cosas importantes. Vamos a considerar la primera parte del verso 1 hasta el 16. La segunda parte tiene que ver con el verso 17 hasta el versículo 32. Hoy no vamos sino a lograr un pedazo nada más. Vamos a mirar del capítulo 4, del versículo 1 al 7 solamente. El próximo día del Señor, de hoy en 8 días, vamos a hacer un paso para poder entender mejor y vamos a hablar del capítulo 4, del versículo 17 hasta el final. Y luego de hoy en 15 días hablaremos del capítulo 4, verso 8 hasta el 16. Así que
Yo quiero hacerlo para que lo podamos entender mejor. Voy a leer en Efesios capítulo 4 que dice, yo pues, preso en el Señor. Ahora, recuerden que en el capítulo 3 decía, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Aquí el énfasis cambia. Antes, en esa parte de la pausa, él era prisionero, unido a Cristo Jesús. Aquí en el capítulo 4, versículo 1, ya nos habla que está preso en el Señor por causa del imperio que lo tenía en la cárcel continuamente. Pero ese ya es ese tema de otras formas de cómo sufrieron los mártires, cómo fueron la vida de los cristianos. Eso hablaremos en otra oportunidad para mirar lo que cuesta seguir a Cristo. Os ruego que andéis, escuche, esa palabra es clave, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. 4 cosas. Solícitos en guardar la unidad del espíritu del vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como también fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo, sobre todos, por todos y en todos. Así que ese será el punto que luego dice, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Hoy me voy a centrar en estos 6 versículos principalmente. El 7 queda como introducción para la próxima enseñanza. Así que vamos a mirar algo muy principal. El apóstol Pablo, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, está sentando los fundamentos para el funcionamiento de la eclesía o de la iglesia, que también tenemos que profundizar en el término eclesía, lo que significa la palabra eclesía, que en nuestro lenguaje se traduce iglesia, y en el lenguaje americano o en el inglés se traduce church. Pero es eclesía. ¿Qué significa la eclesía? Otra vez eso da base para otro tema diferente, pero por lo menos nos da la base para entender paso a paso. Y esta parte está centrada en el concepto de unidad, la unidad del Espíritu, la unidad de la fe y la unidad del cuerpo de Cristo. Escúcheme. 3 aspectos de la unidad. Por eso este aspecto que vamos a tocar hoy tiene que ver muy principalmente con la unidad. Basado o respaldado, dijera, yo pudiera respaldarlo, creo que Pablo lo tenía en mente, de lo que Juan dijo, que escribió de lo que Jesús hizo aquella noche antes de ir a la cruz, allá en Juan capítulo 17. Es un pasaje maravilloso. Cuando dice, llega al final, al verso 20, dice, para que todos sean uno como tú y yo, oh Padre, somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y habla todo un concepto de unidad maravilloso en el Juan capítulo 17. Pero hoy vamos a hablar de la unidad del Espíritu. No alcanzo a hablar de la unidad de la fe, ni de la unidad del cuerpo, pero hablemos de la unidad del Espíritu y lo que implica la unidad del Espíritu. Ese es el primer fundamento de la eclesía, la unidad del Espíritu. Vuelvo a volver a leerlo. Dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Para resumirlo, esas 4 características quiero que las miremos. Eso es algo muy especial. Tenemos esas son virtudes hacia la unidad, aprendiendo de Jesús. ¿Se acuerdan? Ya miraremos lo de Jesús. O mejor, yo lo adelanto. ¿Se acuerdan que Jesús en el libro de Mateo capítulo 11, versículo 29, en una oración que él hizo, él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, para que yo os haga descansar. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El apóstol Pablo comienza aquí hablando de la humildad. Dice, es decir, tenemos que ser humildes, no soberbios. Normalmente los seres humanos somos orgullosos. No nos gusta que nos digan nada que no esté conforme a lo que nosotros pensamos, porque muchos explotan inmediatamente, otros simplemente se callan, pero hay un enojo dentro del corazón. Es decir, una persona humilde nunca se considera superior al otro. No importa que sea que viva en una situación, digamos, de estrato
Si tú vives en el estrato 6 y el otro está viviendo en el estrato 1, pues no hay diferencia porque con humildad tú lo aceptas al de estrato 1. Como dice Santiago en su epístola, dice que si entra alguna persona con dinero, con joyas o considerado una persona digna, y a esa persona digna lo tomes de la mano y lo dice, siéntate aquí que tú mereces el primer lugar. Y llega una persona de baja estima, digamos, y le dice, usted siéntese en la última banca. En la iglesia no debe haber diferencia. Claro, tenemos que honrar al que respeto, al que honra, pero en el corazón siempre considerar a la otra persona no como inferior a mí, ni inferior al otro, sino superior a mí. Escúcheme. No es fácil, ¿no es cierto? Usted puede salir de tu casa y miras a un pordiosero que está en la calle y puede decir, pobrecito, ese infeliz, mire cómo está. No digas eso. Tú no eres superior a él por la condición que tiene. Uno tiene que ser humilde. Y esta humildad tiene que manifestarse primero dentro de la comunidad. En la comunidad cristiana, en el tabernáculo de la fe, no puede haber discriminación por estratos sociales, ni por posición económica o por títulos que tenga. No hay lugar para diferenciación. En el cuerpo de Cristo todos somos iguales porque fuimos creados a la imagen de Dios, y con respeto el que es menos debe tratar al que, digamos, en la sociedad lo creen más, y el que cree que es más debe tratar al que piensan que es menos con la misma dignidad, con el mismo amor. No debe haber diferencia para el que va bien vestido o para el que va mal vestido, no porque no puede, sino porque no tiene cómo. Así realmente es más que no poder, simplemente que aunque quiera no puede realmente. Así que eso es humildad, mirar al otro siempre como superior a mí mismo, nunca mirarlo por encima del hombro como alguien inferior. Eso es humildad. Pero luego después nos habla de mansedumbre, es decir, ser manso. Perdonen la expresión, jocosamente. Algunos dicen, es que usted quiere que yo sea un menso. No, Dios no quiere que tú y yo seamos mensos, ni eso es lo que estoy diciendo. No. Tú tienes dignidad, pero anda con mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Es, por ejemplo, un caballo salvaje. ¿Sí? Yo he visto películas y tengo unos videos de los caballos salvajes que los logran cazar o atraer, los traen a las malas, los tienen, y vez tras vez tienen que luchar para ir amansando ese caballo. Amansar un caballo salvaje no es fácil. Igual que a los cristianos, amansarnos a nosotros porque somos de la misma naturaleza de todos los demás. ¿Sí? Amansar a una persona cristiana, digamos, ser manso como Jesús es manso, no es fácil, es una tarea fácil. Tenemos que ser adiestrados, tenemos que ser tomados con paciencia hasta que somos mansos. Un caballo salvaje, después de que lo adiestran, después de lo que capacitan. Yo iba mucho a un restaurante aquí en Bogotá, Margarita del Ocho. Conocía a los dueños y me invitaban con frecuencia. Algunos de ellos venían a la iglesia y miraba qué lindo esos caballos, ese paso que dan esos caballos, esos espectáculos que tenían ahí en la Margarita del Ocho. No sé si todavía existe el restaurante, no me he dado cuenta, creo que sí sigue, pero los caballos adiestrados, qué hermosura, qué bello, qué paso. A veces se levantaban al toque nada más. Todo lo que el que lo montaba quería, ellos lo hacían porque habían sido adiestrados. Pero una cosa, el caballo manso no pierde el poder, no pierde la fuerza, siempre sigue siendo fuerte, pero es un poder que está bajo la autoridad, bajo del que lo guía, y el que nos guía debe de ser siempre el Señor Jesucristo. El Señor, muchos de nosotros necesitamos que Dios nos haga mansos, porque nosotros no queremos ni obedecer siquiera al Señor muchas veces. Tengamos en cuenta todas esas regularidades. Y dice, como dice la Biblia, diga el débil, fuerte soy. Usted fuerte, pero tiene que ser fuerte con poder bajo el control del Señor.
no puede ejercer la autoridad, como muchos abusan de la autoridad. No, ese no es el camino. Manso y humilde de corazón. Jesús dijo, bienaventurados los mansos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces la primera característica de un cristiano, de un discípulo del Señor, es que es humilde. La segunda es que es manso, vive bajo el control del Señor. La tercera característica que nos menciona este pasaje es, la palabra lo dice claramente, dice, soportándoos con paciencia. Paciencia es otra característica, otra virtud de un discípulo. Es paciente, es alguien que no se deja irritar por nada, sino que como tiene bajo control todo, entonces soporta la indiferencia, soporta la actitud del otro, soporta lo que no le gusta del otro. Es que los demás no tienen que ser hechos a mi imagen y semejanza, ellos tienen que ser transformados a la imagen de Jesús, y yo estoy para ayudarles a ellos a que sean mansos también como Jesús y sean pacientes como Jesús. Es decir, una persona paciente no reclama sus derechos, simplemente comprende y ama al otro con el mismo amor con que Dios lo ha amado al Señor. Y precisamente recuerden que dice la Escritura algo muy importante que voy a mencionarlo en breve. Dice que la cuarta característica de un discípulo, primero que es humilde, segundo que es manso, tercero que es paciente y cuarto que cubre con amor al otro. 4 características. ¿Las puede repetir conmigo? Humilde, manso, paciente y lleno de amor del Señor. Esa es la característica de un verdadero discípulo de Jesucristo. No es porque va a una iglesia, no es porque lee la Biblia, no es porque da diezmos, no es porque hace algunas cosas magníficas. Eso hay que hacerlo, claro que sí. Tenemos que reunirnos, tenemos que recibir la palabra del Señor, tenemos que vivir una vida de comunidad, claro que sí. Tenemos que aportar, darle al Señor lo que es del Señor y al César lo que es del César. Es decir, a Dios hay que darle los diezmos y al César hay que pagarle los impuestos. Tenemos que decir de esa manera. Pero mis amados hermanos, recuerden estas 4 características. El amor cubrirá multitud de pecados. Nada me lleva de dejar de amar a mi hermano. Si guardamos estas 4 cosas, entonces estamos poniendo las primeras bases para que haya unidad. Si una de las 4 falta, es difícil o es imposible que haya unidad. Para que haya unidad en la iglesia, tiene que haber primero, repito, perdonen que estoy insistiendo, humildad, mansedumbre, paciencia y amor. No es algo que yo me invento, está escrito aquí en la palabra del Señor. ¿Cómo puedes medirte si te calificas de 1 a 10? Siendo 10 la máxima característica, el máximo número, dice lo que te da el sí del corazón de Dios. ¿Cómo te calificas de 1 a 10? ¿9? ¿5? ¿4? ¿3? ¿1? ¿0? No sé, perdone. Tal vez nadie califica cero, pero de todas maneras es bueno que debamos entonces tener esa verdad. Y luego sigue diciendo de un aspecto muy importante en ese capítulo: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad, la primera fase de la unidad es la unidad del Espíritu. Que vamos a ver, como digo, la unidad de la fe la vamos a ver de hoy en 8 días. Estas 4 principios que he mencionado son básicos. Tenemos que ser solícitos, tenemos que ser diligentes, tenemos que ser audaces para, con el corazón, buscar la forma que esas 4 características estén en mi vida, estén en mi hogar, y yo pueda tratar con esas cualidades a mi cónyuge, a mis hijos, a mis hermanos en la fe, a las autoridades que están en la comunidad o en cualquier lugar donde se encuentren. Así, hermanos, tengamos en cuenta. Para entrar a una segunda fase en esta situación, que es de consideración muy, pero muy importante, y perdónenme para...
Voy a usar para este segundo aspecto los fundamentos de la unidad, 7 fundamentos de la unidad. Antes dije 4 virtudes para la unidad del Espíritu. Ahora 7 elementos para que se haga realidad la unidad. Yo voy a usar una analogía muy especial. A veces utilizo ilustraciones. Jesús era muy experto en usar parábolas para que a través de las parábolas pudiera darse a conocer y que la gente pudiera entender. Por ejemplo, Jesús un día dijo: el reino de los cielos es semejante a un sembrador que tomó la semilla y salió a sembrar. Una parte cayó a la orilla del camino, otra parte cayó entre piedras, otra parte cayó entre maleza, otra parte cayó en buena tierra. Y las aves la arrebataron, la otra las espinas lo ahogaron, la otra no profundizó porque era terreno duro, pedregoso, y la otra cayó en buena tierra y dio fruto. Así que vez tras vez Jesús usó parábolas. Yo no soy tan experto en el campo me he sido criado en la selva pavimentada, entonces no he tenido mucho contacto con cómo Jesús estaba en contacto con la naturaleza. Pero de todas maneras se pueden usar otras expresiones y cuando sea posible pues voy a usar parábolas. Pero voy a usar analogías, una analogía. Aquí voy a mirar este aspecto. Quiero que miren este aspecto. ¿Sabe lo que significa esto? Esto es el candelero, representa el candelabro o el candelero de oro que estaba puesto en el tabernáculo, cuando Dios ordenó que se construyera el tabernáculo en el desierto, en el capítulo 25 del libro de Éxodo. Ahí está todas las cosas que debían de hacerse conforme a lo que Dios hacía. En el lugar santo tenían un candelero, era una parte oscura, pero necesitaban luz. Entonces Dios ordenó hacer el candelero para que los pábilos estuvieran encendidos vez tras vez todo el tiempo y hubiera luz en el lugar donde ellos estaban, donde estaba la mesa de los panes, donde estaba el altar del incienso, en fin, sitio que era previo a entrar al lugar santísimo. Este estaba en el lugar santo. Había un candelero que tenía 7 brazos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero hay uno que es el que sostiene todos los demás, el central, el eje central sostiene a los otros 3 al lado y lado, a la izquierda y a la derecha. Sostiene eso. Así que espero que esto nos ayude a pensar. Voy a seguir utilizando. Utilizo este ejemplo para que podamos entenderlo. Cuando Jesús, creo que hablaba naturalmente de ese candelero, como Jesús es la luz del mundo. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Y luego le dijo a los discípulos y nos dice a nosotros: ustedes son la luz del mundo. Nosotros brillamos con la luz que recibimos de Jesucristo. Es como la luna, no tiene luz propia, alumbra con la luz que viene del sol. Yo alumbro la tierra con la luz que viene de Cristo, y tú también. Nosotros no tenemos luz propia. Solamente de nuestra comunión, nuestra relación con Jesucristo, entonces podemos brillar, podemos alumbrar en la tierra. Así que yo debo de ser luz para mi hermano en la fe. Es decir, yo debo de ser luz en la luz. Este es un pensamiento muy interesante. Ser luz en las tinieblas es fácil, en cierto sentido. Una sola velita con un pabilo muy chiquitito puede alumbrar en la oscuridad. Pero para alumbrar en la luz tenemos que tener una fuerza mayor de la luz que yo voy a dar. Yo no puedo alumbrar aquí en el sitio donde estoy predicando. Todo, si estuviera oscuro, no pudiera iluminar todo el sitio con una simple luz. Mejor, yo no puedo iluminar el sitio donde estoy con una simple luz pequeña. Necesito una luz más brillante, o la luz del sol, o tengo aquí las lámparas que están iluminando este lugar para que podamos entender. Y con esa analogía yo quiero mencionarles a ustedes este aspecto. Y la primera cosa que quiero decir es que el candelabro también tiene otra representación. Si ustedes miren en Apocalipsis capítulo 1, versículo 13, versículo 20 y el capítulo 2, versículo 1, van a encontrar que el candelabro en la imagen, en la revelación que Dios, el Señor Jesucristo se dio a Juan allá en la isla de Patmos, donde estaba prisionero,
dice que los 7 candeleros que vio allí, porque vio 7 candeleros, representa a la iglesia. Así que es interesante, representa a Cristo y representa a la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. No hay divorcio entre Cristo y la iglesia. La cabeza está a la diestra del Padre, pero el cuerpo está aquí en la tierra, que somos tú y yo. Espero que otra vez pido al Señor que nos dé a mí sabiduría para poder comunicarles a ustedes, gracia para poder recibir la palabra. Hay 7 características que menciona el capítulo 4. Si van conmigo en el versículo 4, capítulo 4, versículo 4 dice, un cuerpo. Escuche, lo primero que dice es que la unidad del Espíritu tiene 7 fundamentos. 4 virtudes, 7 fundamentos. Primero hay que reconocer que somos un cuerpo. Interesante esa verdad. Nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo, como lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12. Algo que mencioné hace como unos 6 meses cuando empezamos esta pandemia. Estuvimos estudiando el cuerpo de Cristo, y uno de los pasajes que trabajamos por 2 o 3 días del Señor era 1 Corintios capítulo 12. Dice en el capítulo 12, del versículo 12 en adelante, va diciendo, porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos, libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será el cuerpo. Y sigue hablando, y para abreviar, llego al versículo 27, que dice, el versículo 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Escuche, verso 27, y miembros cada uno en particular. El primer fundamento en la iglesia del Señor es reconocer que no somos un club, que somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, y está compuesto de muchos miembros. Por eso hay muchas personas en la iglesia. Cada miembro de la iglesia o cada persona en la iglesia representa una parte del cuerpo de Cristo, un miembro del cuerpo de Cristo. Como el cuerpo humano tiene muchos miembros, así también el cuerpo de Cristo tiene muchos miembros, y cada uno tiene una función especial. Así que la primera columna es un cuerpo. La segunda columna que encontramos en este pasaje es la primera en Efesios capítulo 4, dice, un espíritu. Todos hemos recibido el mismo espíritu, el Espíritu Santo que ha venido a nosotros. Un mismo espíritu. Ese es el espíritu que nos dio vida en Cristo. Algo similar o una analogía, o tal vez algo muy más directo, es lo que pasó en el Edén. ¿Se acuerdan que cuando Dios decidió crear al hombre, hizo del polvo de la tierra dijéramos un muñeco, una obra de arte, inanimado? Terminó, el hombre ahí estaba hecho, estaba inanimado. Era barro solamente, pero dice la Escritura que Él se acercó y sopló en su nariz aliento de vida, le dio el espíritu en su vida, y entonces el hombre vivió. Fue un ser viviente en ese momento, porque tenía el espíritu de Dios. Nosotros no seríamos el cuerpo de Cristo si no tuviéramos el Espíritu Santo. No seríamos la iglesia de Jesucristo. No tendríamos ninguna esperanza, sino por el Espíritu Santo. Él fue el que vino a darnos, a aplicar en nuestra vida el sacrificio de Jesucristo para que nosotros pudiéramos experimentar la vida del Señor. Dígale al Espíritu Santo, gracias por haberme dado la vida de Jesucristo, por haber alentado en mí ese aliento de vida, y hoy tengo la vida de Cristo en mí. Dígaselo al Señor. A veces no pensamos de esa manera, pero esa es una realidad. Y luego también hay otro pasaje muy interesante que les dejo como tarea para que lo vean, porque no tengo tiempo de leerlo. Ezequiel 37, del verso 1 al 14, como un campo lleno de huesos secos, por la palabra vino, se unieron cada hueso a su hueso, pero estaban los cuerpos en el piso,
sin vida. Y entonces le dijo el Señor, profetiza al Espíritu, di, Espíritu, ven sobre esos cuerpos muertos y vivirán. Y cuando él profetizó al Espíritu, invitó al Espíritu, el Espíritu vino sobre esos huesos secos, sobre esos cuerpos que estaban allí y se levantaron. No podemos tener la vida de Dios en nuestra vida, sino por el soplo del Espíritu Santo. Entonces, un cuerpo, un espíritu, y luego dice una misma esperanza, dice la Escritura, una misma esperanza de nuestra vocación. ¿Cuál es la esperanza? Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, como dice el apóstol San Pablo en Colosenses 1:27. Cristo en vosotros es la esperanza de la gloria venidera, la gloria que vamos a disfrutar. Sin Cristo no hay esperanza. Solo Cristo es la única esperanza para ti y para mí. Entonces, ya llevamos 3 columnas. ¿Cuál es? Un cuerpo, un espíritu y una misma esperanza. Y aquí podemos seguir mirando estas. Digamos, este es un cuerpo, representa el espíritu, este representa la esperanza. El cuarto que viene dice, no creo que sea coincidencia. Por eso hago esta analogía. El cuarto, que es el que sostiene todos los demás, es la columna central, va por todo el candelabro, esa central. La cuarta dice algo muy importante. ¿Cuál es la cuarta? ¿Ya lo descubrieron en sus Biblias? La cuarta dice un Señor. Si Cristo no es el Señor de nuestra vida, no hay ni esperanza, no hay ni cuerpo, el Espíritu no viene, en fin, y las otras columnas tampoco se manifiestan. Jesucristo es el Señor, es la columna central del candelero. De Él se sostienen todas las otras cualidades, los otros brazos que hemos mencionado. Qué importante, ¿no es cierto? Si Cristo no es el Señor de nuestra vida, no hay nada, no hay esperanza. Si Cristo no es el Señor de nuestra vida, el Espíritu Santo no está en nosotros. Si Cristo no es el Señor de nuestra vida, no somos un cuerpo, seremos miembros desparramados por cualquier lado, cuerpos descuartizados, pero no cuerpos con vida. Ahora sigamos la situación, porque aquí sigue diciendo a lo otro. Vamos a mirar los otros 3. Los otros 3 es una fe. Dice el mismo versículo 5, una fe. ¿Cuál es la fe que nos salva? Esa declaración está en Romanos 1, capítulo 16, cuando dice, capítulo 1, versos 16 y 17, cuando dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a aquel que cree. El justo por la fe vivirá. La fe es importante. Por eso dice el apóstol San Pablo en Efesios capítulo 2, que ya lo vimos, no por obras para que nadie se gloríe. Es por fe, porque ese es un don, un regalo de Dios. La fe es importante, no la credibilidad, no la credulidad mejor, no pensamiento positivo. Fe es aquello que descansa en lo que Dios ha dicho, que le cree a Dios como Abraham. ¿Se acuerda que dice que Dios lo sacó una noche muy especial? Y le dijo, así será tu descendencia, siendo que no tenía hijos. Y que ya era de edad avanzada y no podía tener hijos biológicamente, ni su esposa tampoco. Pero Dios le dijo, así será tu descendencia. Y dice la Escritura en Génesis capítulo 15, y le creyó Abraham a Dios. Tuvo fe en lo que Dios había prometido. Qué maravilloso, hermano. La fe es importantísima en la vida, no pensamiento positivo. Ya lo he mencionado muchas veces. Y luego, en sexto lugar, nos dice un bautismo. Mira, aquí está, el orden está en la palabra. Un Señor, el verso 5, una fe, un bautismo. Ahí están los otros 3, los otros 2 brazos de la columna, los otros 2 que están acá. Tenemos un cuerpo, tenemos un espíritu, tenemos, ¿qué dije? Bueno, se me pasa por alto, voy a mirarlo otra vez. La mente. Tenemos una esperanza, la esperanza. Tenemos un Señor que sostiene. Tenemos, dice la Escritura, una fe, un bautismo, ya llevamos, y nos falta uno. Un bautismo, déjeme decirle, no es el bautismo de niños, es el bautismo
que me lleva a comprometerme con el Señor. Muchos de ustedes ya se bautizaron en agua, pero no sé si fue un bautismo de compromiso o religioso. Un bautismo es como los votos matrimoniales. Cuando dos se quieren casar y quieren ser uno para toda la vida, entonces van al altar y se casan. El bautismo en agua es como un altar donde nos comprometemos con Dios. Ahí hacemos pacto con el Señor diciéndole: Señor, creo en tu muerte, creo en tu sepultura, creo en tu resurrección, porque cuando uno llega al agua es como el muerto que va a la sepultura, ¿no? Lo llevan allá y cuando lo meten al agua está sepultado, y cuando se levanta del agua y sale es resucitado. Entonces es una figura muy hermosa que tenemos. Bien lo dijo el apóstol o el Señor Jesucristo, que repite el evangelista Marcos en el capítulo 16, versículo 15. Id por todo el mundo y predicad a todo el evangelio a toda criatura. El que cree y sea bautizado. Para ser bautizado primero tiene que creer. Y yo quiero animarles, muchos de ustedes posiblemente no se han bautizado. Estamos buscando cómo hacer los bautismos a pesar de la pandemia, tal vez por grupitos pequeñitos, pero el grupo de consolidación está trabajando para ello. Ténganlo en cuenta. Llámenos si quiere bautizarse para poder darle la orientación de lo que significa realmente el bautismo, de los pasos que tiene que dar. Porque el bautismo es pleno compromiso para siempre, como los votos matrimoniales son pleno compromiso para siempre entre un hombre y una mujer de estar unidos en matrimonio para siempre. Cuando yo me bautizo realmente conforme Dios lo ha dicho, yo estoy comprometido con Cristo para siempre, en el tiempo y por la eternidad. Viviré siempre unido con Él. Es muy hermoso lo que vemos en la Escritura. Y luego el séptimo elemento que está aquí, que está en la séptima columna, muy interesante, y lo deja de último el apóstol San Pablo por algo, ¿no? Dice: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Sin Cristo, sin esta columna central, no tendremos ni un cuerpo, ni un espíritu, ni una esperanza, ni una fe, ni un bautismo, ni Dios será nuestro Dios. Es Cristo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Escuche, es bien, la palabra es muy coherente, la palabra es muy clara. Él es el camino, Jesucristo, la columna central, es el camino que nos lleva al Padre. Tú no podrás nunca llegar al Padre Celestial, ni llamar a Dios Padre, si no es por Jesucristo. El Dios Padre es el arquitecto supremo que diseñó el propósito eterno, como hemos mencionado, el propósito eterno, supremo, inalterable, inmutable de Dios. Él decidió tener una familia y no podemos llegar a estar con Él sino solo por Jesucristo. Qué analogía tan bello. Miren ese pasaje otra vez, repásenlo. Repasen este mensaje cuando mañana, pasado mañana ya está en YouTube, porque no va a haber sino el mensaje nada más. Hoy puede ver el siguiente culto, o si ya es tarde, que lo está viendo tarde, entonces puede repetirlo. Pero quiero que aprenda esos principios. Y quiero decir como conclusión: nadie puede modificar este modelo que Dios ha establecido. Nadie lo puede modificar. Todas las virtudes, humildad, mansedumbre, paciencia y amor no pueden ser modificadas en la iglesia. Si eres miembro del cuerpo de Cristo, esas virtudes tienen que estar aquí. Y si eres miembro del cuerpo de Cristo, es su fundamento, los fundamentos de la iglesia tienen que estar todos. ¿Cuáles son? Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¡Qué maravilloso! ¿No les parece sencilla la explicación que está en ese pasaje? Ese es el primer nivel de la unidad del Espíritu. Al final de estos tres conceptos de unidad, la tierra será llena del conocimiento del Señor. Y esta verdad nos prepara para sanar la esquizofrenia evangélica que tiene
anda con dos aspectos, lo sagrado y lo secular. Lo sagrado lo aplica a los principios. Lee la Biblia para lo sagrado, pero para los principios, para lo de afuera, para lo secular, usa los principios del mundo. No podemos tener una esquizofrenia evangélica, una esquizofrenia en nuestras vidas. No hay separación entre lo sagrado y lo secular. No hay separación entre lo privado y lo público. Entender y vivir esta verdad es entender la cosmovisión bíblica. Y eso se llama verdadero discipulado. Espero que usted sea un discípulo del Señor. Juntos podamos ser discípulos, porque Jesús dijo, vayan y hagan discípulos en toda la tierra, para que hagan de las naciones mis discípulas. Vamos a entender mucho más eso. Señor, te doy infinitas gracias porque me permites llegar hasta el corazón de mis hermanos con esta exposición sencilla del capítulo 4 de esa epístola universal que tú escribiste para la iglesia del tabernáculo. Permítenos, Señor, que las virtudes y las columnas que he mencionado estén manifiestas, claras, en el tabernáculo de la fe, y que cada hermano y hermana entienda que no somos un club, no somos un grupo de buena gente, no somos una sociedad, somos tu familia, Señor. Y así quieres tú que tu familia entienda cómo vivir la vida cristiana. A ti te doy gracias por tu infinito amor, Señor. A ti sea la gloria. Amén y amén.